Vamos a estar en nuestra serie de Primera de Pedro. Vamos acabando, mis hermanos, ya vamos aterrizando. Nos queda este sermón, queda el otro domingo, uno más, y acabamos con la serie de Primera de Pedro. ¿Quién se ha gozado y quién ha disfrutado esta serie de Primera de Pedro? Levante la mano. Levante la mano el que se ha gozado esta serie que nos enseña a la iglesia cómo poder estar viviendo bajo tribulaciones. Y aquí vemos que Pedro exhorta a la iglesia. Voy a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro y ahí espero que la mayoría de ustedes lo puedan encontrar. A Pedro. Y vamos a entrar ahí a las escrituras. Vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. Y vamos aterrizando en esta serie de Primera de Pedro. ¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios? Levante la mano. ¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios? Diga gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor de señores? Que este aplauso no sea para el pastor ni para la alabanza, que este aplauso sea para el Señor de señores. Vamos, dale un aplauso porque estás en la casa del Señor, amén. La semana pasada hablamos de cómo podemos tener el verdadero triunfo. Y hablamos de que el verdadero triunfo es a través del carácter que debemos tener, siendo pacificadores, viviendo una vida recta, viviendo una vida sin temor y teniendo conciencia limpia. Pero hoy vamos a hablar sobre la necesidad de vivir para Dios. Hay una necesidad, mi querido hermano, que todo cristiano debe de tener. Esa necesidad es vivir para Dios. Y hoy quiero llamarte y exhortarte y decirte lo que el Señor dice a través de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y le dice a estas 5 ciudades que están expatriadas, que están por problemas, que están bajo tribulación. Y les dice, es necesario vivir para Dios. Tal vez hoy vienes con un problema por dentro de tu ser. Y yo te quiero decir hoy a través de las Escrituras que es necesario vivir para Dios. No importa cómo esté tu vida, no importa qué tribulación esté pasando en tu vida o qué éxito hayas obtenido a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, pero es necesario vivir para Dios, amén. Ese es el oxígeno del cristiano. Para poder vivir tenemos que inhalar y exhalar, amén. Pero como cristianos necesitamos vivir para Dios, necesitamos inhalar las Escrituras y exhalar las Escrituras para que la gente conozca del Evangelio. Las iglesias de ahora, mis hermanos, ya no quieren abrir las Escrituras, se convierten en pep talks, donde el predicador se viste cool, habla bien cool y predica, pero nada de las Biblias, de las Escrituras. Yo he visto iglesias así, pero qué bonito es ver una iglesia como Travis que es fiel al consejo de Dios. Es por eso que como iglesia predicamos versículo por versículo, libro por libro y a veces hacemos series de sermones, pero siempre tiene que ser la palabra de Dios. Hoy vamos a ver, mis estimados oyentes, sobre algo que Dios nos quiere recordar. Este sábado fue un sábado muy difícil porque tuvimos la bendición y el privilegio de poder ir a ser partícipes de un funeral y fue muy triste ver la familia. Un funeral no es algo placentero, pero eso me recordó a otra vez al sermón, a regresar lo que el sermón no nos va a querer decir el Señor. Y a través de ver a esta persona que falleció el 13 de este mes pasado, de cómo la vida puede acabarse en un instante. Nadie tiene comprada la vida aquí, amén. Nadie tiene garantizado el día que tú vas a regresar el domingo que viene. Solamente Dios conoce los días, el tiempo y cuándo tú vas a ir a la presencia del Señor, si es que has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y en este funeral yo tuve la oportunidad de compartir sobre las buenas nuevas de Jesús. Pero mis estimados oyentes, quiero recordarles que la vida es corta y la vida es pasajera. Un profesor del seminario de Southwestern Baptist Theological Seminary, en el año 1988, por el nombre de T.B. Mason, escribió lo siguiente y él dijo lo siguiente en una clase de ética cristiana. Y él comentó y dijo lo siguiente: la vida es demasiado corta y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué frase, no? La vida es demasiado corta. Digan conmigo corta.
Y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios. Digan conmigo, vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios los años o los meses o los días que el Señor tenga contados para ti. Amén. Y es importante saber hoy que todos nosotros pasaremos por diferentes épocas en la vida. ¿Recuerdan cuando eran niños, algunos de ustedes? Un par de años para algunos. ¿Recuerdan la niñez que tuvieron? ¿Recuerdan esas imágenes de cuando te llegó los Reyes Magos o el Santa Claus, el jo, jo, jo? Y todo lo bonito de la niñez, ¿verdad? Después de la niñez, ¿qué pasó? La juventud, los teenagers. Aquí tenemos niños que van a ser pronto teenagers. Y gloria a Dios porque los niños están hablando. Después de la niñez tenemos la juventud. Algunos ya pasaron por la juventud y ahora son adultos esperando para pasar la madurez. Y finalmente, ¿a dónde? A la vejez. Y en la vejez es cuando ya las cosas no se están viendo tan buenas. Cuando las rodillas te duelen, cuando la espalda te duele y sientes que no se mejora la cosa. ¿Verdad? Eso pasa. Yo todavía no me siento viejito, todavía tengo ganas de correr y venir para acá. Y muchos dicen, pastor, es que usted está bien movido, pero vamos a ver si en los 60 años estoy igual predicando tan movido como lo hago. Pero mis hermanos, la juventud es buena, pero entre más crezcas, Dios te enseña a que eres más vulnerable a que en cualquier momento se acaba la vida. Y el mejor momento para poder predicar a la palabra de Dios a la gente es a la gente anciana. La gente que se le olvida a veces, los mismos hijos lo ponen en una casa de ancianos y ya no van y los visitan. Pasa mucho en este país. Pero yo quiero decirte hoy que no importa la edad que tú tengas, si eres un niño, I don't think it doesn't matter what age you are. You may be young, you may be an adult, but I want to tell you something. You need to live for Christ, brother. Tienes que vivir para Dios. No importa tu edad, no importa tu intelecto, no importa si tengas teología en tu cerebro, pero tienes que vivir para Dios. Hoy quiere el Señor que vivas para Dios. Cada etapa tiene sus cosas buenas y malas, amén. Y por eso Pedro en el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 4 hace una reflexión. ¿A quién le gustan las reflexiones? Las reflexiones son buenas para poder reflexionar y entender lo que Dios nos quiere decir en nuestras vidas. Y cuando leemos las Escrituras, el Señor nos dice que leamos las Escrituras reflexionando y analizando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque hay veces que leemos las Escrituras y no reflexionamos la palabra de Dios. La leemos por leer como si fuera una carrera de caballos. Y aquí Pedro dice dos cosas. En el versículo 3 habla del tiempo pasado. Digan conmigo pasado. Y Pedro habla del tiempo presente. Hace dos panoramas, hace dos ilustraciones. El tiempo presente y el tiempo pasado. Y en el tiempo pasado, versículo 3, dice: en el pasado han hecho tales cosas. Y ahorita vamos a leer un poquito más de lo que dice Pedro. Pero en el presente, versículo 2, dice: no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Aquí está hablando Pedro y diciéndole a estas 5 ciudades expatriadas, diciéndoles: ojo, en el pasado hacían esto, pero ahora en el presente no pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos. Harán esto. Y vamos a ver lo que dice la pregunta de hoy. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cómo puedo vivir para Dios? Pregúntale al de lado, dile al de lado, de la izquierda, de la derecha, al de enfrente, atrás, y dile: ¿cómo puedo vivir para Dios? Pregúntale. Estamos muy dormiditos. Dígale: ¿cómo puedo vivir para Dios? Perfecto. Hoy el Señor nos va a decir cómo podemos vivir para Dios. Punto número 1. Vamos a ir a las Escrituras. Número 1. Debemos dejar la antigua vida pecaminosa. Pensaban que les iba a dar otro sermón, ¿verdad? Debemos dejar la vida pecaminosa, versículo 1 al 6. Ahora, para entender versículo 1 al 6, vamos a ver ciertos puntos. Después de leer el versículo 1 al 6, vamos a leerlo y hacer un exégesis de este pasaje. Dice la palabra, versículo 1. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado.
No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, versículo 2, sino que estarán ansiosos de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. En el pasado, aquí vemos el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Cuáles cosas? Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Les voy a pedir, I'm going to ask if they can turn the scene for the sermon so the people can read their Bibles. Voy a pedirle que prendan la escena para que puedan leer sus Biblias, porque ahí está mejor. ¿Ya pueden leer sus Biblias? Gloria a Dios, den un aplauso. Thank you so much. Ok, vamos a analizar lo que dice aquí en este pasaje. Leemos mucho, ¿verdad? A veces leemos esto y aquello y bueno y aquello y no entendemos qué dice la palabra de Dios. Número 1, tenemos que entender lo siguiente. Después de leer el versículo 1 al 6, viene el por qué debemos dejar la vida antigua pecaminosa. Muchas de las veces somos como niños, nos gusta, pero ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué debo dejar esto? ¿Por qué debo de hacer esto? ¿Por qué? Número 1, si me lo pueden poner a las pantallas. Porque Cristo nos salvó del dominio del pecado. Esta es una de las razones por las cuales tú tienes que vivir para Dios. Porque Él nos salvó del dominio ¿de quién? Del pecado. Antes, en el pasado, algunos estaban dominados por el pecado. Pero ahora, en el futuro, en el presente y en el futuro, tenemos a un Cristo que nos dijo y que nos dice y que nos sigue diciendo: yo he muerto por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y aquí viene el versículo 1 y dice: por lo tanto, si me lo pueden poner, ya que Cristo sufrió, ¿qué dice ahí? Dolor en su cuerpo. Ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos, ¿para qué? Para sufrir. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, ¿qué dice ahí? Han terminado con el pecado. Aquí el pasaje nos quiere decir que Cristo es el modelo que debemos seguir, porque Cristo padeció por sufrimiento. Él murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje de la cristiandad, mi hermano. Ese es el verdadero mensaje de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Mientras las demás religiones dicen: haz esto, el cristianismo dice: no lo hagas porque ya lo hizo Cristo. La cuenta está pagada. Qué feo es cuando muchas de las veces vas a un restaurante, y me ha pasado a mí, gracias a Dios no me ha pasado recientemente, pero recuerdo cuando iba con mi familia al restaurante y estamos expectativos porque no teníamos el dinero suficiente para pagar el ticket. Y esperando para ver que si el mesero se equivocaba, de que no marcaba una coca o marcaba un platillo, porque no teníamos dinero para pagar el ticket que iba a haber en unos minutos. Y siempre el Señor proveía las necesidades por alguna manera sobrenatural. Venía el mesero y decía: oigan, si ustedes se suscriben aquí, les vamos a dar una comida gratis. Y mi papá y mi mamá entrábamos al teléfono y pagábamos así, y de repente, ¡pum!, la cuenta está pagada. Qué bonito, ¿no? Pero qué feo es vivir así toda la vida, ¿no? Vivir al día al día. El Señor dice hoy: el cristianismo no puede vivir al día a día, porque el cristianismo puede entender que la vida ya fue pagada. Hoy no puedes ir al restaurante pensando a ver que cómo te alcanzas y vas a comprar el platillo más barato. Hoy el Señor dice: no importa, porque yo ya pagué tu salvación en la cruz del Calvario. Y por la muerte de Cristo se terminó el pecado, mi hermano. Por la muerte de Cristo tú puedes salir del pecado. Se terminó el pecado y llevó sobre sí mismo las transgresiones de todo el mundo, amén. Y venció el poder que estaba sobre nosotros. Y tenemos que dejar el pecado que nos domina.
A lo mejor hay alguno aquí o alguna persona que está batallando con un pecado. No sé cuál es el pecado con el que estés batallando. Tal vez es una adicción, tal vez es un problema, tal vez es una necesidad. Pero si ese pecado te está controlando, si tú tienes al Espíritu Santo, puedes tener el poder para dejar eso. La pregunta es, ¿cómo podemos vencer el poder? Número 1, si protegemos nuestra mente, estaremos armados sobre las tentaciones. Si protegemos nuestra mente, estaremos armados sobre las tentaciones. Es importante, mi hermano, proteger tu mente. ¿Qué ves? ¿Qué no ves? ¿Qué abres en el teléfono? ¿Qué no abres en el teléfono? Porque cuando tú proteges tu mente, estarás armado sobre las tentaciones. Amén. Número 2, debemos dejar la antigua vida pecaminosa, no porque Cristo nada más solamente nos salvó del dominio del pecado, pero número 2, debemos dejar la antigua vida pecaminosa porque queremos hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué hace? Hace la voluntad de Dios portándose bien, saliendo del pecado y tratando de vivir una vida ¿en qué? En santidad. Porque hoy podemos venir, levantar las manos, decir gloria a Dios, aleluya, soy el ungido de Dios, nadie me puede tocar, ¿verdad? Pero en tu casa a lo mejor no vives bajo la voluntad de Dios. A lo mejor, como siempre les digo, tienes tu máscara de Blue Demon para cuando salgas de la iglesia y ahorita tienes tu máscara del santo, ¿verdad? Y muchos vivimos así. Pero hoy el Señor dice, necesitas vivir y hacer la voluntad de Dios. Versículo 2 dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo ¿qué? Sus propios deseos, sino que estarán, ¿qué dice ahí? Ansiosos de hacer la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios está ansioso. Y el que no quiere hacer la voluntad de Dios no está ansioso, no está emocionado. Versículo 3, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a quien hay ídolos. Aquí vemos que Pedro habla en este versículo sobre dos tiempos. Habla sobre el tiempo pasado y el tiempo que presente. Son dos etapas diferentes, amén. El cristiano tiene el pasado y el presente. Y en el pasado recuerdas lo que eras, pero la palabra de Dios dice que el que es una nueva criatura, ¿qué pasa? El pasado, ¿qué pasa? Queda borrado. ¿Sabes quién es el que recuerda tu pasado? No es Dios. El que recuerda tu pasado y el que te susurra al oído es Satanás. Porque Satanás quiere que sepas lo que tú eres en el pasado. Y Dios dice hoy, no importa lo que tú eras en el pasado, sino lo que eres en el presente y lo que vas a hacer en el futuro, viviendo bajo la voluntad de Dios y viviendo para Dios. Ahora, aquí Pedro hace la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que haremos el tiempo que falta? Aquí quiero enfatizar esto, y yo sé que a lo mejor muchos se duermen, muchos dicen ya que el pastor acabe, para que yo ponga mi check mark y me vaya ahorita a mi restaurante favorito, ya está el menudo listo, la olla está lista, o a lo mejor dices, ay, es que el servicio es a la 1:30 y a las 3:30 ya el pozole se acabó, o el menudito se acabó, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que haremos el tiempo que falta? Hoy quiero enfatizar eso. ¿Qué vamos a hacer el tiempo que falta? ¿Qué vas a hacer? No sé cuánto tiempo te falta para vivir. A lo mejor hoy dices, es que yo soy joven. Yo soy jovenazo. Ni el COVID me puede tocar ahorita. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer el tiempo que nos falta? Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. El tiempo que nos falta. El tiempo pasado, el tiempo que resta. El tiempo pasado ya pasó, mi querido hermano. Pero el tiempo que resta, ¿qué vas a hacer? Deseos de los hombres, voluntad de Dios.
que vas a querer. Lo que agrada a los incrédulos, lo que agrada al Padre Celestial. Mi hermano, el cristianismo no puede ser tibio. Ese es el problema de la iglesia ahora del siglo XXI. Que la iglesia quiere ser tibia. Un pie aquí y un pie acá. Y no puedes vivir así. Si tú quieres vivir bajo la voluntad de Dios, el Señor dice a través de su escritura que no puedes ser tibio. O eres caliente o eres frío. Pero no puedes ser tibio. Porque el que es tibio, ¿qué hará Dios? Lo vomitará fuera de su presencia. Los deseos del hombre buscan, escucha, los deseos del hombre buscan riquezas, buscan poder, buscan influencia, sensualidad prohibida, sabiduría humana, fama, etc. Hoy a lo mejor dices, pastor, es que yo estoy buscando riquezas. Y yo vengo a la iglesia para que el Señor me bendiga y me abunde, y los predicadores han sido culpables de esto. Porque el predicador se la pasa diciendo, y el Señor va a abrir las puertas del cielo y la paz del Señor va a bajar sobre abundancias, van a llegar las bendiciones y las puertas del cielo y el favor del Señor va a estar sobre tu vida y vas a tener cinturones Gucci, vas a tener carros y todo esto. No. Ese no es un evangelio verdadero. O a lo mejor hoy dices, pastor, yo no quiero riquezas. Yo estoy contento con mi bochito. Que lo empujamos y cuando no quiere prender, lo empujamos. ¿Recuerdan a los que son de México? El bochito lo empujábamos, y solito prendía cuando lo empujabas. A lo mejor hoy dices, yo no busco riquezas, pastor, yo busco poder. Yo quiero servir como diácono, yo quiero servir dando clases, yo quiero servir dando la bienvenida porque yo quiero tener poder. Y si no tengo poder, no soy cristiano. O a lo mejor hoy dices, yo quiero influencia, yo quiero ser un influencer. Ahora los pastores ya no son pastores, ya son influencers. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? ¿Cuántos seguidores tienes en Snapchat, en Facebook, en Twitter? O a lo mejor hoy dices, yo busco sensualidad prohibida. Si mi esposa supiera lo que yo estoy haciendo, o mi esposo supiera lo que yo estoy haciendo. O a lo mejor hoy estás buscando sabiduría humana. ¿Cómo transear a la gente? O a lo mejor hoy estás buscando fama. Y exaltar tu nombre. Mi hermano, tienes que vivir bajo la voluntad de Dios. Número 3. Debemos dejar la antigua vida pecaminosa porque debemos testificar de Cristo. No solamente porque queremos hacer la voluntad de Dios, pero porque queremos testificar a Cristo. Y si tú quieres testificar a Cristo, ¿cómo vas a querer testificar a Cristo si en tu casa no estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Mi hermano, ¿sabes cuál es el problema de la juventud, del millennial de ahora o la generación Z? You know what is the problem of the millennial and the generation Z? Porque muchas veces decimos, no, es que esta generación millennial Z nada más le gusta la tableta, le gusta el teléfono y damos una tableta y se entretienen. Porque como papás hemos educado así a nuestros hijos. Les hemos dado la tableta para que se distraigan, les hemos dado todas estas cosas para que se hagan así. El problema no es la generación Z, el problema son cómo los papás han educado a sus niños. Y es lo mismo en la iglesia, no esperes que tus hijos crezcan bajo el círculo de la palabra de Dios, si tú nada más estás esperando que el predicador predique a tu hijo el domingo, porque no va a aprender de la palabra de Dios. Él tiene que ser instruido, como dice Números y Éxodo, que tu hijo experimente de la palabra de Dios por la mañana, por la tarde, por la noche, en el coche, en la casa, donde quiera que tú vayas. Y hermano, y discúlpame que te lo diga así tan fuerte, pero ¿queremos ser una iglesia sólida, una iglesia sana, o queremos ser una iglesia que se llena aquí de pura emoción? Porque yo estoy buscando una iglesia, mis hermanos, que vivan a Dios, que vivan la palabra de Dios, que vivan en carácter, en conducta, que sean apasionados y que no les importe lo que la gente piense, sino lo que Dios piensa para ellos. Versículo 4 dice, no es de extrañarse que sus amigos, vecinos,
el que viene y te invita a la cervecita. De la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso, ¿qué dice ahí? Los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse ¿con quién? Con Dios. ¿Quién está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos? Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Vemos a un pueblo que estaba en el mundo y durante los días festivos se controlaban en las cosas del mundo, por la cual tenía que decirle Pedro a estas 5 ciudades y decirles: hijos, no tienen que ir a las fiestas paganas y ser partícipes. Porque estas 5 ciudades que Pedro le escribe son 5 ciudades que están expatriadas, que están fuera de su lugar natal. Y Pedro sabe que estas gentes dicen ser cristianos, pero están participando en las fiestas paganas. Y las fiestas paganas contemporáneas, post Nuevo Testamento, de aquí de los Estados Unidos de América, son esas carnes asadas donde se junta la gente, las parrandas, y sacan su cheve y hacen todo este escándalo. Esas son las fiestas paganas de ahora. Y no le das un ejemplo a tu hijo o a tu hija y a tu nieto y a tus nietos y a tus bisnietos y a tus generaciones y generaciones. Porque es muy bueno cantar amén, que te cubra. ¿Cómo va la canción? Con su gracia, hasta 1000 generaciones, pero no lo vivimos. Queremos bendición, pero cuando queremos. Y aquí Pedro le dice a estas ciudades: cuidado. Versículo 5 nos dice que no importa lo que piensen los incrédulos, sino lo que piense Dios. Porque Dios es el que va a juzgar, mi querido hermano. Y en la que gracias a las buenas noticias de Cristo, los que han muerto podrían o podrán vivir para siempre. Segundo, ¿cómo puedo vivir para Dios? Y con esto terminamos con mi segundo punto. ¿Quién quiere que ya termine? ¿Quién quiere que yo siga? Número 2, cumpliendo nuestra mayordomía. No solamente, número 1, ¿cómo podemos vivir para Dios? No solamente debemos dejar la vida pecaminosa, antigua. Número 2, esta es para el presente, para lo que vamos a hacer. Vamos, iglesia, cumpliendo nuestra mayordomía, los años que resta a mi vida. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra de Dios. Número 1. Podemos cumplir nuestra mayordomía con los años que nos restan mediante la oración. Mi hermano, dime cuánto oras y yo te diré qué cristiano eres. Porque los cristianos de ahora ya se la pasan 1 hora no orando, 1 hora viendo a un video de YouTube. Es que vi al apóstol tal, es que vi al profesor tal, es que vi al reformado tal, es que vi al apóstol tal, es que vi al obispo tal. ¿Y dónde está el tiempo de oración? ¿Dónde está el tiempo de devoción? Porque el cristiano tiene que tener devoción para el Señor. No devoción para una iglesia o para un pastor o para un obispo o para un profeta. Devoción es postrarte a los ojos de Cristo, ante los pies de Cristo y orar y decir: aquí estoy yo. Iglesia que fracasa es iglesia que no ora. Iglesia que tiene éxito es iglesia que ora. Y versículo 7 dice: el fin del mundo, ¿qué dice ahí? Se acerca. Por consiguiente, por lo tanto, ¿qué dice Pedro? Sean serios y disciplinados en sus oraciones. El futbolista de alto rendimiento es disciplinado. Tiene ciertos alimentos que puede comer. Tiene que hacer ejercicio a tal hora. Pero como el cristiano no es disciplinado y dice: a las 8 de la mañana es mi tiempo de oración. O a las 12 de la noche es mi tiempo de oración. En el que sabemos que nos distraemos en otras doctrinas o metas secundarias, pero no oramos. Preferimos debatir con los testigos de Jehová que orar al Señor. Preferimos debatir contra la Iglesia Católica que orar.
Queremos evangelizar sin antes orar. Queremos predicar sin antes orar. Queremos cantar sin antes orar. Queremos comprar un coche sin antes orar. Queremos comprar una casa sin antes orar. Queremos casarnos sin antes orar. Queremos ponernos en matrimonio sin antes orar. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que no se mueve la familia si no ora y pide al Señor por sabiduría. Porque esa es la iglesia que yo busco, una iglesia que no haga nada sin orar. Porque cuando no oramos es cuando hay fracaso, cuando no oramos es cuando tomamos malas decisiones. Número 2, podemos cumplir nuestra mayordomía no solamente a través de la oración y la disciplina, sino que podemos cumplir nuestra mayordomía con los años que nos restan mediante el amor a los demás creyentes. Le voy a pedir a Carlos que pase. Podemos cumplir nuestra mayordomía con los años que nos restan mediante el amor a los demás creyentes. Tristemente, cuando la persona se pone más grande de edad, más grande de edad, más grande de edad, más grande de edad, muchas de las veces la persona tiende a ser más gruñona, ¿verdad? Yo lo he visto. Pero ¿por qué no entre más grande de edad te pongas, más amoroso te pones? ¿Sabes cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que ama. Muchas de las veces venimos a la iglesia y seguimos en inglés le dicen through the motions, vamos a través de los movimientos. Es importante que nos amemos como congregantes. Había un pastor la otra vez que yo leí una historia, no voy a decir el nombre, es un pastor de hace 1000 años, así que no se preocupen, no es chisme nuevo. Y muchos en esta iglesia decían que qué bonito predicaba el pastor. Qué gran poder tenía él a través de las escrituras, a través del púlpito. Pastor reformado, en los años 1700 por ahí. Pero la congregación decía que era un pastor muy bueno, pero que no se bajara del púlpito, porque no mostraba lo que era ser un pastor. Y nosotros como cristianos o como iglesia o como el cuerpo de Cristo, mi hermano, queremos ser creyentes que amamos a los demás sin importar quiénes son. Eso se requiere amar al pecador. Lo voy a decir un poquito más explícito y no quiero que editen los videos. Eso significa que debemos de amar a la adúltera, amar al homosexual, amar al pecador, pero no al pecado. Es muy diferente amar al pecado a amar a alguien que está fuera de Dios. Porque así es como vamos a hacer nosotros un cambio radical aquí en la iglesia. Las iglesias se llenan de congregantes de otras iglesias. ¿Y por qué no llenamos la iglesia de gente que está fuera de Dios, que viven una vida que no están reflejando a Dios, que están en pecado y que es evidente que ciertos pecados que acabo de mencionar son pecados? Y Dios no agrada a esos pecados. Y el que tú practiques un pecado, eso no te hace un hijo de Dios. Eso te hace un hijo de ¿quién? Perdón que lo diga así, pero un hijo de Satanás. Porque el que es un hijo de Dios es el que vive y hace la voluntad del Señor. Y vive para Dios. Pero nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad. No tenemos que ser luz en la luz. El Señor ha llamado que seamos la sal, donde la gente no puede conocer de Cristo Jesús. Versículo 8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el clamor o el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Aquí no dice hablen solamente a los cristianos. Aquí dice abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Y en la Biblia esta es una característica principal de un creyente, mi hermano. El creyente es reconocido por amar al Señor primero y al prójimo segundo. Por eso se aparece primero en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, el amor. Y es una prueba que pertenecemos al Creador. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. El amor, mis hermanos, es más que un sentimiento. Dígale a su esposa a un lado: el amor es más que un sentimiento.
El amor es una acción que lleva a una conducta que se muestra a través de nuestra relación, no solamente con Dios, pero con los demás. Tú puedes decir hoy a tu esposa, yo te amo, y comprarle flores, y comprarle ciertas cosas, ir a James Avery, ir a estos lugares donde tú puedes consentirla a través de algo materialista. El amor no es eso, mi hermano. El amor es una acción y una conducta que tú puedes mostrar a través de tu ser, de que realmente amas a tu cónyuge, de que realmente amas a tu hermano en Cristo. Porque si amas al Señor, se nota tu amor hacia los demás. Si tú amas al Señor, se va a notar el amor a los demás. Un amor ferviente, dice la Reina Valera 1960, es un amor que se practica con la energía y la entrega de un atleta. Ese es el amor ferviente, el que un atleta produce, esa energía y esa entrega, y en la que nos debemos esforzar con tanta intensidad y seriedad para demostrar nuestro amor de Dios. Amémonos como la iglesia de Cristo Jesús, ya que el amor cubre multitud de pecados, que viene de la idea de Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Y punto número 3. Podemos cumplir nuestra mayordomía con los años que nos restan. Y aquí viene lo que yo quiero llamarte hoy a que tú hagas. No solamente a orar, no solamente a amar al prójimo, pero aquí viene la práctica. El que realmente quiere vivir para Dios es el que quiere servir para el Señor. Es muy diferente, mi hermano. Le voy a pedir a la alabanza que vaya subiendo. Es muy diferente, mi hermano, ir a buscar hacer un tour de los Dallas Cowboys. ¿Quién ha ido a esos tours? ¿Quién ha ido a esos tours de los Dallas Cowboys, donde te enseñan el estadio y te enseñan el campo y el vestidor, y pagas cierta cantidad para ir a ver lo que es los Dallas Cowboys? Pero mi hermano, no importa cuántos tours tú vayas, eso no significa que tú juegas para los Dallas Cowboys. Tú puedes ver el vestidor donde los jugadores entran. Tú puedes entrar al campo donde el equipo entra. Tú puedes ver el vestidor donde están las camisas del equipo. Y eso no significa que tú eres un jugador del equipo de los Dallas Cowboys. Lo mismo en la iglesia. El que tú vengas a la iglesia y tú te vistas como un cristiano, y el que tú vengas a la iglesia y el que tú aplaudas como un cristiano, y el que tú vengas a la iglesia y ores como un cristiano, y el que tú vengas a la iglesia y tú sepas dónde está Primera de Pedro, el que tú vengas a la iglesia y el que tú sepas todo lo que dice el pastor, eso no te hace un cristiano, mi querido hermano. El que te hace un cristiano es el que tú sirvas al Señor, el que tú ames a los demás y el que tú sigas adelante haciendo la voluntad de Dios y viviendo bajo la voluntad del Señor, y que seas llevado y inspirado por el Espíritu Santo. Ese es el cristiano. Dios te ha dado dones espirituales y habilidades para capacitar a los creyentes, en el que sirven para la edificación del templo, de la iglesia espiritual de Cristo. Cuando no ejercitamos nuestros dones, mi hermano, escucha, cuando no ejercitamos nuestros dones, la iglesia se debilita. Por eso el don espiritual, escucha, el don espiritual, la palabra de Dios, más el poder de Dios, es la gloria de Dios. Lo voy a repetir una vez más. El don espiritual, la palabra de Dios, más el poder de Dios, es la gloria de Dios, mi querido hermano. Lo voy a repetir una vez más. El don espiritual, ¿cuál es el don espiritual? Lo que Dios te haya dado, más la palabra de Dios, el consejo de Dios, más el poder de Dios, es igual a la gloria de Dios. Y hoy el Señor llama a que seamos un cuerpo funcional, que no seamos un apéndice, que se puede quitar y el cuerpo está tranquilo. Quiero que pensemos de lo siguiente: ¿cuál es el obstáculo más grande que le impide tener una vida de oración a usted? ¿Cuál es el obstáculo más grande que le impide tener una vida de oración a usted? ¿Qué debe hacer para vencerlo? Si usted supiera del pecado de un creyente, ¿qué debería hacer? ¿Cuáles son las oportunidades
que debemos aprovechar para hospedar a los creyentes. Siguiente pregunta, ¿es su iglesia una comunidad de amor que muestra generosidad a otros? Si no, ¿cómo podría usted influir a mejorar esto? ¿Y qué relación tiene el tema del amor con el don de los dones espirituales? ¿Y cuál debe de ser el próximo paso que dé en su vida para ejercer mejor el don que Dios le ha dado? Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos colaboradores de Dios, mi querido hermano. Y hoy es tiempo de servir al Señor.